Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Primero quiero agradecer al personal de HighX por esta invitación. Es la cuarta vez que estamos participando en este evento. Creo que es destacable el hecho de que la organización tiene cada vez más repercusiones en nuestro medio y eso es importante. Nosotros con gusto vamos a apoyar estas iniciativas. El tema que se me ha pedido exponer hoy tiene que ver con la evolución y el impacto de la migración tecnológica, obviamente en el ámbito de las telecomunicaciones. Para ello he dividido mi presentación en 4 partes. En la primera voy a hacer una contextualización de lo que se entiende, de lo que es la evolución y el impacto de la migración tecnológica. Y luego voy a desarrollar ambos conceptos por separado. Primero una evolución de la migración tecnológica y luego el impacto de esta migración. Me toca hacer una contextualización además de todos estos procesos en el mercado boliviano, de modo que voy a matizar la exposición haciendo énfasis en lo que está ocurriendo en nuestro país. Si me da el tiempo, normalmente son 40 minutos y a mí me cuesta mucho acomodarme al horario, voy a darles unos números que son fundamentales justamente en lo que concierne a la realidad boliviana. Bien, a modo de introducción, cuando hablamos de migración tecnológica hay que hacer referencia normalmente en todas las industrias en general, pero particularmente en telecomunicaciones, a 6 etapas, ¿no? La etapa de introducción tecnológica, la etapa de expansión, la etapa de madurez, declive, obsolescencia y ya propiamente la migración tecnológica. Y después de esto ya se puede hacer referencia a tendencias actuales y futuras. Esto, como digo, ocurre en prácticamente todas las industrias, pero creo que no hay una industria más dramáticamente cambiante como la que es del área de telecomunicaciones. Entonces, cuando hablamos de la introducción tecnológica es donde se dan las adopciones iniciales de las tecnologías, se produce un proceso de innovación muy fuerte. Típicamente en esta etapa hay inversiones que son bastante altas y se produce un proceso de aprendizaje de las tecnologías, ¿no? Está claro entonces que en esta etapa vamos a requerir inversiones muy fuertes y obviamente también procesos de formación también bastante intensivos. En la segunda de expansión surgen los estándares, la tecnología empieza a adoptarse de manera masiva y conforme la tecnología se va expandiendo, también los costos operativos van descendiendo, por lo menos eso dice la teoría, ¿no? Entonces acá se produce el incremento fuerte de usuarios, por lo menos ese es el objetivo de todas las empresas, ¿no? Y se va dando una maduración de la infraestructura que acabamos de desplegar. En la etapa de madurez, la tecnología que hemos introducido al mercado se vuelve como tecnología dominante, se producen altos niveles de eficiencia y como la red es bastante extendida, entonces el soporte también es generalizado, es algo que se da también particularmente en las redes que vamos a explicar a continuación, ¿no? Llegado a este proceso de madurez, como ocurre con todas las tecnologías, insisto, podría darse también un riesgo de estancamiento si es que no se produce el siguiente salto de innovación. Pasada esa etapa está en la parte de declive y obsolescencia, ¿no? En esta etapa la competitividad baja. ¿Por qué? Porque además la competencia es muy fuerte, porque todas las empresas en general empiezan a innovar al mismo tiempo sus tecnologías y lo que va a ocurrir es que conforme pasa, se va extendiendo las redes y obviamente también la cantidad de clientes crece, el mantenimiento se hace costoso. Voy a matizar esto con el tema de la migración, por ejemplo, de las redes de cobre coaxial hacia las redes FTTH, ¿no? Y también de manera casi natural empieza a presentarse incompatibilidades entre las redes que han tenido madurez bastante fuerte con las nuevas tecnologías. Entonces es ahí cuando se da el impulso
para dar el siguiente paso de migración, y es cuando aparece justamente la etapa de migración tecnológica propiamente dicha, ¿no? Que eso no es más que el cambio estructurado hacia la nueva tecnología, y para hacer esto de manera exitosa existen procesos de planificación, ejecución, etcétera, que nos va a permitir desarrollar con éxito las nuevas plataformas. Dicho esto, actualmente, ¿qué es lo que se está manejando, digamos, como tendencias actuales y algunas que están proyectadas a futuro? Por ejemplo, se habla muchísimo de automatización, procesos de sostenibilidad, y algo que está ocurriendo en todas las empresas, se están dando procesos de virtualización de las redes, se habla muchísimo de inteligencia artificial y Big Data. Todo esto orientado hacia lograr la eficiencia, la inteligencia y la escalabilidad de las redes. Entonces, para hacer la exposición, estoy dividiendo en dos partes la presentación. La primera, precisamente, va a mostrar cómo se ha dado el proceso evolutivo en nuestras redes. La división es la que ustedes conocen, creo que vamos a coincidir que estas son las tendencias dominantes: las redes de acceso fijas, las redes de acceso móviles, las redes de transporte y el core de red. Y a partir de esto, entonces, vamos a ver cómo esto repercute desde el punto de vista del impacto a nivel organizacional, a nivel social, tecnológico y, por supuesto, lo que más nos importa, el impacto económico. Bien, decía, para más o menos entender cómo se ha dado este proceso de la migración tecnológica, primero vamos a hacer un repaso de lo que son las redes fijas. Lo bueno, estaba revisando el programa, es que hoy muchos de los temas que yo los voy a nombrar de pasada se van a profundizar bastante bien. Hay, por ejemplo, una exposición importante sobre los cables submarinos, que en pocas cuentas son redes de transporte, los voy a mencionar de pasada. Y en las redes fijas, por ejemplo, que yo también voy a hacer énfasis en las tecnologías de redes ópticas pasivas, también hay exposiciones que van a profundizar sobre el tema. Bueno, acá en el tema de las redes fijas, yo distingo 5 procesos o 5 generaciones, desde las más básicas, consistentes en el cobre tradicional, hasta llegar a las soluciones FTTH, ¿no? Los drivers de esta evolución tienen que ver básicamente con el medio de transmisión de cables metálicos hacia fibra óptica, las bandas o el ancho de banda que va evolucionando constantemente. Yo creo que en realidad ese es el driver más importante de esta evolución, desde menos de 10 megabits en general hasta pasar los más de 10 gigabits por segundo, ¿no? Entonces, lo que quiero destacar en esta parte es justamente que hay tecnologías que han aprovechado la infraestructura existente. Es decir, cuando aparece, por ejemplo, el ADSL, básicamente las empresas dominantes eran las que daban telefonía fija, las cuales habían desarrollado ampliamente las redes de cobre. En el caso de Bolivia, claramente las cooperativas, y obviamente la más importante, Cotas, en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos con semejante infraestructura disponible tuvieron, yo diría, más facilidad para desarrollar justamente las tecnologías de acceso iniciales. Esto luego evoluciona haciendo mejoras en el cable, se habla justamente del cable mejorado, que es el caso de Access. Es decir, nosotros no teníamos infraestructura previa para el tema del Internet de ADSL en este caso. Nosotros desarrollamos cables de cobre específicamente para desarrollar el DSL. Entonces, lo que va mejorando allí justamente es la tecnología de acceso, ¿no? Voy a mostrar enseguida ese proceso de manera lineal. Y lo mismo ocurre en HFC. El HFC, como ustedes saben, el híbrido de fibra y coaxial, fundamentalmente se lo ha utilizado para realizar televisión por cable. Entonces, introduciendo el protocolo DOCSIS, los cableros, las empresas que hacían televisión por cable, desarrollan esta plataforma para introducir el Internet. El salto cualitativo sin duda se ha dado en distintas arquitecturas conocidas genéricamente como FTTX, ¿no?
Las más conocidas, fibra a la curva o al gabinete, fibra al vecindario, y para ir evolucionando hacia soluciones del tipo fibra al edificio y finalmente fibra al hogar. Aquí, ¿por qué se diferencian estas generaciones? Básicamente por la evolución de la tecnología subyacente, de GPON a lo que actualmente es ya una tendencia en el mercado, el XGS-PON y el Next Generation PON 2, que eso es lo que van a exponer, entiendo, después con mayor profundidad. Yo quiero destacar los drivers, ¿no? Es decir, cómo va creciendo el ancho de banda y cómo estas ventajas se traducen básicamente en la reducción del costo del servicio, porque a mayor cantidad de ancho de banda disponible, también esto va mejorando. Este esquemita muestra ese proceso: red de acceso con cobre puro, mejora en la red de cobre, transición a la fibra y actualmente fibra extremo a extremo. Lo que hay que destacar de este proceso evolutivo es lo que actualmente es la tecnología dominante, es decir, las redes ópticas pasivas. Insisto, actualmente mayoritariamente basado en GPON, y ya introduciéndose muy fuertemente el 10G PON y el 10GS PON, que ambos básicamente se diferencian por ser el uno asimétrico y el otro simétrico. Las demás tecnologías están o en prueba o en un desarrollo incipiente. ¿Qué es lo que hay que destacar de todo esto? Que cada salto va a representar mejoras del factor fundamental, que es la velocidad, la eficiencia espectral. En última instancia, la eficiencia espectral es lo que va a permitir generar soluciones que ofrezcan mayores anchos de banda. Y un objetivo no menos importante tiene que ver con la búsqueda de la simetría en el acceso hacia el cliente final. Y esto hacerlo además de manera escalable. ¿Por qué? Porque como hemos visto en el tema de las redes de cobre, también en las redes de fibra, la belleza de esta tecnología es que el componente ODN, ¿no? El componente de la red de distribución óptica es la misma, y lo que se va mejorando son, por ejemplo, la introducción de las OLTs correspondientes para dar las nuevas soluciones. Se destaca aquí el NG-PON2 porque utiliza multiplexación por división de longitud de onda. Ay, perdón, es que esto... utiliza longitudes de onda, eso lo encarece, pero definitivamente es una de las soluciones que ofrece mayores ventajas para proveer mayores anchos de banda. El 50G PON, como pueden ver, soluciones que van a ofrecer en un puerto. Esto es importante, ustedes lo saben perfectamente. Cuando hablamos de estas velocidades, hacemos referencia a un puerto de la OLT. Las OLTs pueden tener cantidad de tarjetas que esto lo pueden publicar por muchísimo, ¿no? Entonces acá, como decimos, con esta tecnología, en un solo puerto se va a poder obtener 50 gigas de bajada y 50 gigas de subida. Bien, para el caso boliviano, ¿qué es lo que quiero destacar? Hay una primera etapa entonces que va de la década de los 80 al año 2000, donde hay un predominio de las redes de acceso basados en cobre, fundamentalmente en el caso boliviano Entel y, como he mencionado, las cooperativas. Del 2000 al 2010, con la introducción de nuevas empresas al mercado, ahí se produce la apertura del mercado de telecomunicaciones, aparecen empresas privadas como Access en este caso, y las mismas cooperativas van desarrollando sus propias tecnologías dentro de la infraestructura existente y muchas veces haciendo inversiones adicionales para mejorar sus expansiones y obviamente la calidad de sus redes, ¿no? Del 2010 al 2020 hay un proceso de migración, ya que es muy evidente, de las tecnologías de cobre y coaxial hacia las redes de fibra óptica. En el mercado boliviano, sin duda, la empresa que más ha desarrollado la fibra, esto es totalmente conocido, es Entel. Se habla de más de 1.600.000 casas pasadas, con más de 500.000 de casas conectadas, es decir, es claro que es el operador dominante. El resto estamos dando pelea dentro de nuestras propias posibilidades, también orientados 100% ahora a las redes de fibra óptica.
Entonces, a partir de 2020 se da un fenómeno interesante y esto es a escala global, empiezan a aparecer pequeñas empresas, en el caso de Brasil es increíble, se puede tener una empresa por barrio en ciudades grandes. En el caso boliviano aparecen operadores pequeños que tienen redes propias en determinadas zonas. Obviamente esto lo que va a generar desde el punto de vista del cliente es la mejora en precios y obviamente la mejora en el ancho de banda, ¿no? Entonces aquí hablamos de redes de cobre, mejoras en las redes de cobre, procesos de transición a la red de fibra para finalmente dar la fibra extremo a extremo. La gente que está trabajando, por ejemplo, con HFC, tiene una tarea muy compleja. Es decir, ustedes saben perfectamente que la limitación de las redes HFC está en el flujo de subida, ¿no? Esa es una limitación muy fuerte. Pero en sí mismo el proceso de migración es muy complejo, es costoso. Sinceramente yo admiro a la gente que trabaja con esta tecnología porque esos procesos de mantenimiento son muy complejos. Y lo malo de esto es que luego la migración hacia las redes 100% de fibra óptica son evidentemente muy costosas. Yo tuve la experiencia en una reunión hace poco, bueno, hace varios años en realidad, con un personero de Telefónica en Perú que me decía que ellos tenían 2 millones de accesos de HFC solo en Lima, ¿no? Y el tipo sufría porque decía, no sabes lo que nos va a costar migrar a FTTH, porque no solo es la inversión en tecnología totalmente nueva, sino el proceso de transición. En el caso de Bolivia, los que viven en La Paz conocen que, por ejemplo, de La Paz ya no está dando autorizaciones para hacer uso de postes. Entonces, por más que uno tenga el capital para hacer la migración, definitivamente no se va a poder dar por estas restricciones. Y esto es un fenómeno generalizado. Entonces, hay un trauma muy fuerte en este proceso de migración. En DSL es menos porque evidentemente también las redes son más livianas, en fin, el mismo grosor de los cables es más manejable. Este es el caso de estudio que ustedes pueden considerar que se ha dado, les estoy mostrando lo que se ha dado en Access, donde yo trabajo hace 25 años. De hecho, he sido testigo desde el primer tornillo en esta empresa, así que tengo conocimiento prácticamente de todo este proceso evolutivo, pero esto mismo lo han hecho todas las empresas, ¿no? Las cooperativas están en ese camino, ni qué decir de empresas como Entel y Tigo, que en ese caso lo que diferencia son los volúmenes de sus redes. Entonces nosotros el año 2001 salimos con tecnología ADSL, el 2003 migramos hacia ADSL 2, el 2007 hacia ADSL 2 Plus, el 2010 introdujimos el VDSL, el 2015 el VDSL 2. ¿Qué es lo que ha generado esto? Mejoras, de hecho, en los anchos de banda. Fíjense, desde solamente lograr 8 megas hasta lograr incluso accesos de 100 megas simétricos con VDSL 2 y otras tecnologías relacionadas como vectoring o vectorización, que es una tecnología que se hace uso para mejorar estas soluciones, ¿no? El año 2010 nosotros introdujimos la tecnología EPON, que en ese momento era la tecnología dominante, básicamente a raíz de que en Asia, que es donde nace esta tecnología, países como Corea, Japón, China, desarrollan con más énfasis dicha tecnología. Ya cuando esto empieza a masificarse, en el caso boliviano, por ejemplo, nosotros introdujimos el GPON en el 2010, lo hicimos porque lamentablemente la otra tecnología no pudo despegar, así el mercado no estaba preparado realmente. Entonces ya en el 2010 dimos directamente el salto hacia las redes GPON y en el caso de otras empresas ya ni siquiera hicieron uso de EPON, directamente llegaron a GPON porque era la tecnología que en Latinoamérica particularmente fue la que se desarrolló con más énfasis. Esta gestión nosotros ya hemos terminado el despliegue de las redes XGS-PON, que su enfoque, como ustedes saben, es básicamente el segmento corporativo, ¿no? Porque son soluciones que ofrecen grandes anchos de banda. La división fundamental acá es que del año 2000 al 2010 aproximadamente las arquitecturas eran las conocidas, fibra a la calle, fibra al gabinete, fibra al nodo, fibra al edificio, y a partir de 2010 en adelante ya se empieza a hablar del Fiber to the Home, que es, digamos, la tecnología ahora
dominante. Insisto, acá la clave de todo, el driver fundamental tiene que ver con la mejora del ancho de banda. Y el otro tema importante, el alcance que se logra con estas redes. En las redes metálicas de cobre y coaxial, el verdadero drama es que cuanto más lejos estamos del nodo, el ancho de banda que se obtiene es menor, cosa que no ocurre, por ejemplo, con las redes de fibra óptica, ¿no? Y como backhauling, también esto lo han hecho todas las empresas, del 2000 al 2010 aproximadamente. La plataforma de transporte dominante era el SDH, que lo voy a mencionar luego en el proceso evolutivo de las redes de transporte. Y a partir del 2010 aparece el concepto que creo que es fundamental para nosotros, que es el Metro Ethernet, que es donde nosotros ya podemos realizar despliegues que también van a tener su repercusión en el ámbito organizacional, que es lo que voy a exponer en la segunda parte. Y bueno, desde el punto de vista de las fibras, ustedes saben, al principio se utiliza la G652, el ADCS tradicional, la norma G652, se empieza luego a introducir y actualmente es la tecnología dominante, el G652D, y para las soluciones finales al hogar estamos utilizando la G657 en sus versiones A1 y A2. Es decir, también en el tema de la fibra óptica hay un proceso evolutivo bastante fuerte. Por otro lado están las redes móviles, que aquí los resumo en esta tablita, desde la primera hasta la sexta generación, desde el año 1979 hasta inicios de los años 2020, que es donde se introduce 5G, distintas tecnologías que son ampliamente conocidas, no me voy a detener en ello, pero digamos que hay que destacar el hecho de que también acá los drivers son muy claros. En el caso de comunicaciones móviles, el uso de las bandas de frecuencia que van a permitir justamente lograr que las velocidades sean cada vez mayores. Como ustedes saben, y esto también como evaluación de lo que ocurre en el país, 5G todavía no se ha disparado en Bolivia, están en etapa de pruebas, lo vamos a mencionar enseguida con datos, y a nivel global ya incluso se está hablando de 6G, que en definitiva está haciendo digamos, todo el enfoque es a mejorar las velocidades en el orden de los terabits por segundo y, por supuesto, también un manejo bastante óptimo de la frecuencia. Se hace una división entre 90 y 300 gigahercios en las bandas milimétricas y de 70 a 15 gigahercios en las bandas centimétricas, denominadas así en la industria, ¿no? Bueno, el concepto es el mismo. Conforme las tecnologías van evolucionando, se mejora la eficiencia espectral, hay incrementos realmente radicales del ancho de banda y en definitiva es lo que permite hacer uso de distintas aplicaciones. En el caso de las redes de 5G, por ejemplo, la inteligencia artificial, sistemas multimedia ya son una realidad. En el caso boliviano no hemos utilizado 1G, como ocurre con otras tecnologías. En el caso boliviano directamente se introdujo la tecnología 2G, particularmente del 95 al 2007 entre Entel y Tigo. Del 2007 al 2015 hay una cobertura amplia de la tecnología 3G, esta vez ya con la participación del tercer operador móvil en Bolivia, que es Viva. Y de 2014 en adelante, hasta estos momentos, también hay una evolución muy fuerte, más bien una expansión muy fuerte de 4G. También los tres operadores. Desde el año 2022 se está hablando en Bolivia de pruebas piloto, ¿no? Esa es la noticia que sale todo el tiempo. Entendemos que sí, particularmente el operador incumbente ha realizado pruebas ya de campo, pero comercialmente no existe ninguna red de 5G en Bolivia. Es una de las primeras malas noticias, digamos, en este proceso evolutivo. Lo que aquí hay que mencionar es que en otras realidades ya se está hablando incluso del 6G, ¿no? Bien, con relación a las redes de transporte, el otro gran componente de este proceso evolutivo, hay que mencionar que esto se inicia ya desde el proceso de la digitalización. La nueva guardia, los jóvenes ni siquiera deben saber qué es esto, porque han llegado directamente a las tecnologías dominantes actuales, ¿no? Bueno, los que venimos del mundo legacy, que esto quiere decir que hemos empezado nuestra carrera en los años 90, hemos visto este proceso desde el principio con la tecnología PDH, la jerarquía digital plesiócrona,
pasando por la tecnología que ha tenido un éxito avasallador en el mercado, el SDH, y la introducción del Carrier Ethernet con soluciones que al principio eran básicamente de core a nivel de conmutación, que luego se vuelven de transporte porque ya llegan hasta los nodos, el MPLS, ¿no? Todo esto cargado todavía sobre el SDH. Y es cuando aparece a inicios de los años 2000 la tecnología WDM. Y lo mismo que ocurre en las otras tecnologías, aquí hay drivers o conductores del mercado importantes. Uno de ellos tiene que ver con la mejora de las interfaces que van al principio, por ejemplo, en las redes PDH, la red más grande solo tenía 140 megas de capacidad, en SDH se llegó a desarrollar comercialmente hasta el STM64, que esto es 10 gigabits, y cuando se introduce WDM ya se habla de longitudes de onda, ¿no? Longitudes de onda que empezaron con 10 gigabits y que actualmente ya se mencionan de manera ya natural, ¿no? Lambdas de 400 gigabits e incluso ya probándose lambdas de 800 gigabits. Entonces, este proceso también es dramático. O sea, realmente cuando uno ha vivido todas las etapas, realmente se da cuenta de cómo se han dado estos saltos tan fuertes. Lo que actualmente se está desarrollando muy fuertemente es la tecnología OTN, ¿no? La red de transporte óptico con la norma G709, que en pocas cuentas no es más que la fusión de la inteligencia del SDH y las capacidades de las tecnologías WDM, ¿no? Esa es la belleza de OTN. De hecho, la estructura de las interfaces, la unidad de datos óptico y la unidad de transporte óptico de nivel K, casi utiliza la misma normativa que se daba en SDH, ¿no? El STM1, STM4, STM16, etc. Pero los que hemos trabajado, sobre todo en el área de transporte, sabemos que en WDM hablábamos de una tecnología bien tonta, ¿no? Era capacidad y punto. No había estructura de la trama. En el caso del SDH, nosotros podíamos hacer seguimiento de cada byte de la estructura de la trama, con muchísima inteligencia que tenía el SDH. Entonces el OTN conjunciona ambos mundos y es lo que actualmente está desarrollándose con mucha fuerza en el mercado, ¿no? Este es un esquemita que resume todo esto desde el TDM con PDH, velocidades muy bajas, hasta llegar al OTN, que lo que hace es conjuncionar el mundo de WDM y el SDH. En medio está el MPLS. Como dije, nosotros al principio del desarrollo teníamos un switch MPLS en cada ciudad de cabecera, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, pero conforme la tecnología desarrollaba, esto se fue acercando hacia los nodos e incluso hacia los clientes, ¿no? Entonces, de tener una característica exclusivamente del área de conmutación, ya adquiere funcionalidades de transporte. Eso es lo que, digamos, resume este slide. Y algo que hay que destacar, cuando hablamos de los cables submarinos, es realmente cuando hacemos referencia a las redes de transporte. La otra buena noticia es que aquí hay varios expositores que van a hablar de estos cables submarinos. Creo que está uno de los más grandes de Latinoamérica presente. Visiten esta página los que no conocen, ¿no? El mapa de cables submarinos, donde ustedes pueden ver cada uno de los cables submarinos instalados en Latinoamérica. Y esto obviamente también a escala mundial. Eso les puede permitir a ustedes tener una visibilidad de los proveedores. Lo importante, que esta tecnología está basada en redes de transporte. No hay redes que tengan mayor énfasis orientado al transporte que los cables submarinos, ¿no? Hay obviamente las tecnologías dominantes de WDM y OTN, y como dije, con lambdas que ya tranquilamente están llegando a los 400 gigas y en pruebas ya lambdas de 800 gigas. Esto parece algo muy obvio, pero cuando nosotros salimos el año 2001 con nuestra primera red de WDM, nosotros solo disponíamos de lambdas de 10 gigabits. Pero créanme, en más de 10 años de operación de esa primera red, nunca utilizamos más de 4 o 5 lambdas para nuestro tráfico, porque en realidad el proyecto era bastante ambicioso, quedó trunco por muchas razones que, bueno, no vale la pena mencionarlas ahora, pero efectivamente eran redes que parecía que tenían demasiada capacidad. Pero esto fue tan explosivo que actualmente incluso longitudes de 10 gigas ya parecen pequeños, ¿no? Nosotros teníamos 40 longitudes de onda en la banda C y 40 longitudes de onda en la banda L, ¿no?
Nunca las utilizamos completamente ya cuando pasamos al proceso evolutivo. Entonces, igual que hicimos en los otros casos, ¿cuál es el panorama de las redes de transporte? Entiendo que las cooperativas todavía utilizan PDH, sobre todo para el área rural. La telefonía fija en Bolivia todavía es una realidad, eso es algo que todo el mundo lo sabe, a pesar del proceso que se ha dado con todas las aplicaciones OTT, esto todavía se usa en Bolivia. El SDH lo mismo, lo hemos utilizado con mucho énfasis desde 2000 al 2015, prácticamente todos los operadores. Y bueno, ustedes saben que el SDH no solo funcionó con fibra óptica, había una tecnología de microondas, ¿no?, que trabajaba con SDH. Y era, me parece ya una anécdota, Cotas, Access, Entel, Tigo, Viva, todos teníamos el mismo tipo de equipo, el SRT1F, que así se llamaba, de Siemens, que era una tecnología de transporte SDH, que tenía el límite de que no podía ir más allá de 6 o 7 interfaces de STM1, es decir, una capacidad bastante limitada, ¿no? Y la DWDM se está usando sobre todo en las redes troncales, prácticamente todas las empresas tienen esta tecnología, e incluso nuevas como WOW, no sé si conocen, es una empresa peruana que acaba de lanzar su servicio en La Paz. Esta empresa tiene salida propia de La Paz a Desaguadero con tecnología DWDM. Y se está haciendo una implementación secuencial de OTN en empresas como Entel y Access. Lo mismo que el anterior caso, esta es la realidad específica de Access, ya lo mostré alguna vez, desde el año 2000 con SDH, pasando el año 2002 a DWDM y llegando el 2017 con OTN, sobre todo para los enlaces internacionales. Y algo que me llamó mucho la atención aprovechando esto, el ChatGPT, DeepSeek, inteligencia artificial, lo estamos usando todos. Hice una consulta, ¿no? Muéstrame el proceso evolutivo de las redes DWDM en Bolivia. Y el resultado me muestra que se le aplica a partir del año 2009, que es el caso en realidad de Entel. Pero nosotros, como les digo, lo sacamos al mercado en el 2002 y eso no aparece en inteligencia artificial. Y bueno, uno sabe que en realidad eso es Big Data. Supongo que tiene que ver con el hecho de que mi área de marketing no hizo demasiado énfasis en el tema y por eso es que no aparecemos históricamente en este desarrollo. Pero bueno, lo importante de esto es que prácticamente todas las empresas del mercado actualmente utilizan DWDM, que eso es lo que hay que destacar en realidad. Diríamos entonces que en general estamos en el estado del arte de las redes de transporte, obviamente con rezagos que son muy conocidos, eso lo vamos a hablar más adelante. Este es un mapa de Entel, ¿ya? Fíjense, todas estas manchas azules, no tengo el señalador, no sé qué ha pasado, muestra el despliegue de las redes de fibra óptica de larga distancia de Entel. Se habla de más de 40.000 kilómetros de redes de fibra óptica, sin duda es la empresa más grande. Además, como ustedes saben, es la única que tiene un enlace propio hasta Lurín, ¿no?, que eso es en Lima. El resto de los operadores nos hemos concentrado en el eje troncal. Creo que ustedes saben que en Bolivia más del 80% del tráfico está concentrado entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Entonces, cuando uno hace el estudio del mercado, el análisis de la demanda, encuentra que es mejor en nuestro caso concentrarse solamente en el eje. Y uno dice entonces, ¿por qué hay tantos cables de fibra óptica? Es una llamada de atención a los compañeros de Entel. Sus precios de venta de capacidad son tan altos que a los otros operadores nos ha resultado más barato hacer nuestras propias redes. Si uno habla de políticas de desarrollo, ahí hay un error muy fuerte que se ha producido en nuestro mercado. ¿Por qué? Porque en otros países este concepto que se traduce como carrier, es decir, el operador de operadores, o si ustedes quieren, el operador que vende capacidad a los otros operadores, funciona con éxito, es decir, no se tiene que hacer tantas redes de transporte, como en este caso con DWDM, porque se supone que hay uno que ha desarrollado su red con mayor amplitud, con mayores capacidades. Pero es una distorsión, me parece, es una opinión personal del mercado, es decir, en suma, me resulta más barato hacer mi propia red que comprarle capacidad al operador dominante.
y esto ha ocurrido con prácticamente todos. La segunda empresa en tener una red de gran capacidad, hablo de despliegue de fibra óptica, es Tigo en Bolivia, y como dije, el resto estamos básicamente concentrados en el eje troncal. Habrá que hacer una evaluación, creo que esta tarde hay un foro al respecto, vamos a ver de dar algunas opiniones con relación a ese tema. Bueno, en el caso de las redes de núcleo, pues la evolución también es bastante, yo diría que es a este nivel donde se dan más complejidades, ¿no? Las tecnologías que se han creado, que se han utilizado a ese nivel, desde la telefonía pura con protocolos como señalización número 7, la tecnología TDM o multiplexación por división de tiempo, pasando por tecnologías como X25, Frame Relay, con el nacimiento del Internet, protocolos como IP o SPF, actualmente todos utilizamos BGP para interconectarnos entre redes, y como dije, en medio una tecnología que en principio fue prácticamente de conmutación, ¿no? El MPLS, hubo una transición con el ATM, de hecho la dupla en ese momento más dominante era el ATM cargado sobre el SDH, ATM haciendo conmutación de paquete, en este caso, sobre el SDH que hacía la parte de transporte. Y aparecen luego todas las otras tecnologías, actualmente del 2000 al 2010 e incluso a la actualidad, estamos hablando de las redes definidas por software y de la virtualización de funciones de red, las tecnologías que actualmente se están imponiendo. Y un detalle también importante, ¿no? Cuando yo digo, insisto mucho, yo vengo del mundo legacy, me ha tocado vivir todas estas etapas, resulta que cuando nosotros empezamos a trabajar con estas redes, el 80% del sistema de telecomunicaciones era hardware, y solo un 20% aproximadamente era software, ¿no? Actualmente esto se ha invertido radicalmente, ¿no? Actualmente habrá un 20-30% de hardware y más del 70-80% es software. Ahí tienen los soft switch para voz sobre IP, el SD-WAN, red definida por software, que es lo que va a reemplazar inevitablemente al MPLS, ya lo está haciendo. Entonces, eso también tiene que ver con el desarrollo dramático que han tenido los sistemas de computación, ¿no? Creo que eso, de algún modo, muestra también ese fenómeno de evolución que se ha dado en general. Bien, ¿cómo todo esto entonces impacta en el proceso de migración? Que es lo que quiero mencionar rápidamente. Por supuesto que aquí va a haber un primer impacto que es en el campo organizacional, es decir, se habla de procesos de flexibilidad organizacional, inversión en talento, enfoque en seguridad y alianzas estratégicas. Cuando nosotros empezamos nuestras andanzas en telecomunicaciones, yo vengo de Entel, me cambié de empresa el año 2000, las estructuras eran ampulosas. Había la red de transporte, la red de conmutación, la red de acceso, la red de transmisión de datos y obviamente la unidad de negocio móvil después, cada uno con estructuras verticales totalmente diferenciadas. El área de conmutación o de acceso tenía que pedir circuitos al área de transporte con protocolos ampulosos, en fin, es decir, eran prácticamente mundos separados. Esto, la migración tecnológica lo que está produciendo es esto, la flexibilidad organizacional, la multitarea. Actualmente ya no hay redes de transporte metropolitanos, eso lo ve totalmente el área de acceso, por ejemplo, ¿no? Y así podemos ir mencionando estos fenómenos en otras instancias. Lo malo de esto es que implica mucha inversión en talento, es algo que descuidan muchas empresas, otras lo tienen como política estratégica de la empresa, pero otras creo que lamentablemente descuidan esta parte, porque de otro modo lo que se produce luego es la migración de personal calificado hacia otras instituciones. A nosotros nos ha pasado esto. Hace mucho, bueno, ni tanto, las que mejor pagaban a los ingenieros de telecomunicaciones, de sistemas, eran las empresas de telecomunicaciones precisamente. Pero se dio un salto y actualmente, por ejemplo, los bancos que han desarrollado muchísimas tecnologías, ahora están pagando mejor a los técnicos y entonces, si las empresas no hacen contención de sus talentos, esto se produce de manera bastante fuerte, ¿no?
Entonces acá se habla de un caso de éxito Telefónica que ha desarrollado lo que se llama el network slicing, que es la segmentación de redes, y que ha permitido desarrollar unidades de negocio verticales, ¿no? Como un ejemplo específico. En el caso social, obviamente, el impacto tiene que ver con lo que es la mejora de calidad de vida, pero también esta migración puede llegar a profundizar en realidad las desigualdades si es que no están acompañadas de políticas de inclusión y educación tecnológica. Aquí hay muchísimo que hablar. Se habla del analfabetismo digital, se habla de la exclusión etaria, es decir, los mayores no tienen mucho acceso a estas tecnologías o si lo tienen no saben cómo utilizarlos, entonces hay que hacer procesos de capacitación permanentes y esto debe basarse en general, digamos, en políticas que incluyan justamente estos procesos de capacitación y además acompañados de procesos regulatorios y también de regulación de la privacidad y ciberseguridad. Es decir, el impacto es transversal en todas las áreas y entonces esto necesita ser encarado con políticas integrales. Aquí está la diferencia entre el impacto tecnológico de las fijas y móviles, solamente para mencionar que las móviles van a impulsar la ubicuidad, velocidad y latencia y las redes fijas lo que van a ofrecer es una base estable y alta capacidad para que entre ambas podamos ir desarrollando una convergencia que permita ofrecer mejores servicios. En el impacto tecnológico, ya lo hemos mencionado, pero los resumimos, se presentan en los desarrollos capacidades superiores, se crean nuevos paradigmas como redes autónomas, computación distribuida, etc. Y se genera también toda una estructura compleja en sí misma a nivel operativa, lo que a su vez demanda talento especializado. Entonces, lo bueno de esto, a pesar de todo lo que pueda traer como riesgos, como limitaciones, también implica procesos de compatibilidad, como estrategias que hay que aplicar, procesos de inversión bastante fuertes. Actualmente ya se habla de ingenieros de seguridad, por ejemplo, ¿no? Eso ya son especialidades de esta era. Y desde el punto de vista de gestión de talento humano, que así se llama en recursos humanos, hay todo un proceso orientado a gestión del cambio. Entonces, todo esto depende de una planificación estratégica que es transversal a todas las estructuras operativas. En el caso económico, solamente mencionar que el proceso de migración implica inversiones bastante fuertes, ¿no? Acá hay un ejemplito para el caso de la migración de las redes de cobre a fibra óptica. Se habla de un promedio de entre 300 y 800 dólares por hogar pasado, ¿no? Esto es muy relativo, son promedios a escala global, pero fíjense, para una ciudad de 100,000 habitantes la inversión puede estar entre los 30 u 80 millones de dólares si vamos a hacer una migración en esos términos. En el caso móvil se habla de un costo por sitio de desde 100,000 a 200,000 dólares, que eso va a incluir equipos y licencias. Entonces, para una red que tenga 1,000 sitios, la inversión va a estar entre 100 y 200 millones. Es decir, este es un tema clave en lo que es el CAPEX de las empresas. Pero al mismo tiempo, estas inversiones luego van a tener réditos en el ámbito del OPEX, es decir, hay una reducción, se habla de entre 40 a 60% menos para mantenimiento. Por ejemplo, aquí el caso de una red de cobre que operaba sus redes con 5 millones de dólares en mantenimiento, se puede reducir hasta 2 millones, haciendo un ahorro muy fuerte en este sentido, por supuesto dependiendo también del tipo de mercado. En el caso de las móviles se habla de 90% menos costo por bit transmitido y un tema también clave, una reducción del consumo energético de hasta 30-50% por unidad de tráfico. Estos datos están mostrando en la práctica el impacto que se da a nivel económico. Temas ya comerciales, mejora del ARPU, en el caso del DSL, por ejemplo, de tener un ARPU de 15 dólares por mes, es el ingreso promedio por usuario, ¿verdad? Es una terminología muy del área comercial, pero en el caso del DSL hacia el FTTH, de 15 dólares subimos prácticamente al doble por mes, ¿no? De entre 66 y 100% de incremento. En el caso de la 5G,
Se supone que esta tecnología permite desarrollar nuevos servicios B2B como Internet de las Cosas, Cloud Computing, específicamente Edge Computing, que eso va a generar ingresos adicionales para las empresas. Un datito importante, se estima que la implementación de redes 5G, por ejemplo, generará 3.5 billones de dólares en ingresos y creará 22 millones de empleos a nivel mundial para el año 2035. ¿No? Entonces, esto además va a facilitar la expansión de la industria 4G y el Internet de las Cosas. Es decir, es uno de los drivers del mercado de telecomunicaciones que, como pueden ver, tiene impactos muy notorios. Algunos otros datitos, el impacto en el PIB global, solamente mencionar lo más importante. Por ejemplo, en el caso 2016, la economía digital representó el 15.5% del PIB mundial. Eso es muy fuerte, creciendo 2.5 veces más rápido que el PIB global en los 15 años anteriores a la introducción de la economía digital. Bueno, hay otros datos, por el tiempo no los voy a desarrollar, pero creo que es bastante comprensible. Lo estoy mencionando para que veamos entonces en la etapa final cómo estamos nosotros. Justamente esto se traduce en lo que se conoce como, hay muchos índices, este es uno de los más conocidos, el índice de conectividad global, que es un informe anual que se lo presenta justamente para evaluar el estado de la digitalización de las empresas o de los países en este caso, y lo que hace es evaluar la madurez de las redes de telecomunicaciones y su impacto justamente en la economía digital. Parámetros claves, la inversión en TIC, la madurez de las TIC y el desempeño económico digital. Entonces, este índice, por ejemplo, divide a los países en 3 grupos: los frontrunners, los adopters y los starters, ¿ya? Y esto tiene que ver con puntajes específicos que nos van a ubicar en la escala global. En este caso, esta es nuestra dramática realidad. Estamos nosotros en la etapa, digamos, inicial, los starters, y lo peor, estamos solo comparables a los países de África, ¿no? Esa es la triste realidad. Como resultado de todo este proceso evolutivo que se ha dado y su impacto a nivel económico. Bueno, en este caso la conclusión es muy básica. La migración tecnológica impulsa crecimientos, pero requiere inversión sostenida, regulación inteligente y políticas de inclusión digital. En el caso boliviano, esto se está sumando a la dramática crisis que estamos viviendo. Los que estábamos en telecomunicaciones sabemos que, por ejemplo, ahora un switch que antes costaba $100,000, ahora lo tenemos que comprar en 200,000 o más, ¿no? Claro que esto va a tener repercusiones en todo este proceso. La idea en general es maximizar beneficios y reducir asimetrías, pero esto dependerá también de las condiciones económicas. En un minuto, algunos datos fundamentales. El mercado de telecomunicaciones en Bolivia está teniendo problemas de crecimiento, incluso se habla de reducciones. Este es basado en el último informe oficial del ATT. El siguiente informe sale, creo, en un mes aproximadamente. Ellos sacan del primer trimestre de cada año. En este caso se habla de ingresos de los distintos servicios minoristas. Está claro que el Internet móvil está en ascenso, pero tampoco hay un crecimiento muy sostenido. Y el resto de los servicios, ni qué decir de la comunicación móvil como tal, en bajada. Creo que aquí lo que está sosteniendo de algún modo es el Internet fijo, que es lo que hemos mencionado al principio. Esto tiene que ver con líneas móviles habilitadas hasta el 2024, como dije. Aquí se habla de 12 millones de líneas, casi un poco más de 1 por habitante en el caso boliviano. Esto habla de la penetración de líneas móviles por departamento. Interesantemente, en el último informe, Oruro aparece con una de las mejores penetraciones. Obviamente La Paz, Cochabamba, Santa Cruz muestran lo más fuerte. Y lo que aquí se muestra es el crecimiento sostenido de la tecnología 3G en detrimento de la GSM. Está claro que todavía estamos usando 3G en áreas rurales particularmente y el 4G mayoritariamente, y estos son los números que indican esa situación.
Las líneas móviles con acceso a Internet. Hay una mejora desde el 2003 hasta el 2024, pero como hemos visto también, luego esto se estanca. Esto es la penetración de Internet móvil. Parece un índice interesante, pero como han visto, en términos generales, nuestra situación no es de las mejores. Estos son los ingresos de Internet móvil que, como han podido ver, ha habido una baja considerable. Esto es algo que se está mencionando muchísimo en los foros. Esto es la evolución de las conexiones de Internet fijo. Quería llegar justamente a esto. La penetración está bastante baja en relación a otros países. Hay otros índices, ¿no? El ancho de banda promedio, etcétera, pero creo que esto muestra de algún modo nuestra situación. Y esto es lo que quería mencionarles para terminar. Fíjense, a nivel nacional, en el último informe estamos hablando de solamente 1.300.000 conexiones de banda ancha fijas. Ya mencioné hace un momento, en Perú, solo en Lima, una sola empresa tiene más de 2 millones de conexiones de banda ancha. En el caso boliviano, que además esto está, yo diría, un poco disfrazado, porque no es realmente Fiber to the Home. Aquí está incluido el HFC, porque fíjense, el cable modem dice 38.000 conexiones. En realidad, Tigo tiene muchísima más cantidad, pero seguramente lo están presentando como FTTX. Bueno, el caso es que en global no estamos pasando el 1,5 millones a nivel nacional. Entonces, en resumen, la migración tiene impactos muy fuertes, pero que en el caso boliviano tiene rezagos evidentes y obviamente es una tarea para todos los operadores. Eso es. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias.